¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de conversación, micrófono abierto en esta oportunidad, eh, pasando muchas cosas en Chile, también en el mundo y también muy cerca nuestro, a nuestros vecinos de Perú, que han venido desarrollando bastantes situaciones complejas a la luz de la crisis política que afecta por estos días a este país hermano, un fenómeno que nos afecta también a nosotros en Chile, con una crisis social, efectos bastante complejos también de una pandemia y de lo que hemos tenido también mucha oportunidad de conversar. Eh, Hay un concierto latinoamericano y también cosas que están pasando en Estados Unidos que se relacionan en virtud de nuestros comportamientos culturales y del cuánto nos parecemos los seres humanos. Por lo tanto, la conversación que tendremos esta noche es bastante importante, interesante, junto a un amigo, junto a un hermano, alguien con quien siempre tenemos una muy linda posibilidad de conversar, y me refiero a nuestro invitado del día de hoy, Franco López. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido a Micrófono Abierto. Gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, gracias, siempre agradable encontrarse contigo, conversar aún más de un tema tan actual y tan interesante para todos, ¿no? En América Latina. Sí, bueno, un poco la referencia que hacía al principio en la invitación al programa tiene que ver con algo que está pasando hoy día en Perú, particularmente lo que desde los distintos medios de comunicación en Latinoamérica y el mundo se describe como una crisis política, pero resulta que esta no es una crisis que de pronto alguien se encontró a la vuelta de la esquina. Siempre hay razones, al igual que como nos ha pasado en Chile, de por qué estalla una crisis o por qué se desarrolla un movimiento de enfrentamiento y de violencia, como lo que está pasando hoy día en Perú, con esta también incertidumbre por la situación de los tres presidentes que pasaron en una semana, algo que, por eso yo digo, no, se parece bastante a lo que somos como culturalmente, porque en Argentina también pasó alguna vez algo similar. Entonces, bueno, primero, Franco, quiero partir preguntándote por qué es lo que desencadena lo que hoy día estamos viendo y que ha sucedido en Perú en las últimas horas. Sí, yo te agradezco la invitación porque además, como tú bien dices, es un tema que hace referencia a un problema latinoamericano en relación con lo que se entiende como corrupción, pero también en relación con Chile, ¿no? Las protestas en Perú, estas protestas que, como tú decías, cambian tres presidentes en 8 semanas, dejan dos muertos, tiene que ver directamente con una manifestación del pueblo politizado peruano que exige una reforma a un modelo neoliberal nefasto, que es el mismo modelo que opera en en Chile. Entonces, lo que hay que entender es que este presidente que sale, Manuel Merino, que renuncia después de 5 días con dos muertos, que no es reconocido por ningún presidente de América Latina, ni tampoco por la OEA, eh, termina por un periodo de crisis. Martín Vizcarra, que era el presidente durante los últimos 2 años, es un presidente que tuvo que asumir después de Kuczynski, que también venía con casos de corrupción. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la historia de Perú, los últimos 4 presidentes han estado acusados de corrupción y además, uno de ellos se suicidó, de hecho, pero principalmente el problema apunta a algo un poco más antiguo en los años 90, con la aparición de Fujimori y esta constitución que se hace en el año 93 y que deja un legado de un desastre, de desigualdad, de pobreza, de miseria, que ahora, en pleno contexto de una pandemia, se evidencia mucho más, digamos. Si la pandemia vino a provocar algo fue justamente a evidenciar cómo el modelo neoliberal es totalmente un fracaso y cómo tensiona mucho más las relaciones sociales. Perú es uno de los países que más crece en América Latina, pero
al mismo tiempo es uno de los países más desiguales de esta región. Entonces, el primer análisis que uno puede ver es que estas protestas no nacen por una defensa, por ejemplo, de Martín Vizcarra. Lo que están pidiendo los peruanos es que se respeten las elecciones que van a tener en abril, pero principalmente que se cuestione la Asamblea Constitucional que Fujimori decretó y creó en 1993. Ahora, hay frases que incluso se repiten dentro de las manifestaciones observadas en Perú. Escuchaba a una ciudadana peruana que decía, esto no es por lo que le pasó a Vizcarra, sino que son 30 años, un tiempo coincidente también con el que aquí en Chile siempre se hizo referencia y que tiene que ver con una especie de comportamiento que tú señalas parte desde la época en la que se desarrolló la Asamblea Constituyente liderada por Alberto Fujimori. Pero después de Fujimori, después incluso de Alan García, aparece Pedro Pablo Kuczynski, que fue el último presidente elegido en las urnas en Perú. Todos estuvieron acusados de corrupción. Todos finalmente pierden su cargo por acusados de corrupción. Bueno, en el caso de Fujimori, además, perseguido, digamos, encarcelado en Perú y hasta un paso por Chile tuvo. ¿Qué pasa en Perú con esta democracia o con esta oportunidad de poder tener, incluso Alejandro Toledo, que ahora está en Estados Unidos y que estuvo prófugo, que de alguna manera en algún momento se observó como un presidente de la esperanza, que pudiera ordenar y organizar más desde una cultura distinta a la que se venía desarrollando con Fujimori? ¿Qué pasa en Perú? Que, como dice la canción de Juan Luis Guerra, la corrupción juega tanto ajedrez. ¿Se evidencia más lo que en otros países pasa y se oculta, como estoy seguro que ocurre? ¿O es que hay alguna situación particular allá? Sí, yo creo que el problema principal de Perú, yo me aventuro a decir que es el modelo económico que es totalmente intrínsecamente corrupto. El modelo neoliberal, y esto lo sabemos muy bien en Chile, es una farsa. Esto no es ninguna lucubración. Cuando se habla, por ejemplo, de un libre mercado o que se regula automáticamente, es una verdadera farsa porque están los casos de colusión ahí para demostrar cuánto eso es irreal. Y pasa lo mismo en Perú, no solamente con Fujimori, pasó con Alejandro Toledo, pasó con Ollanta Humala, pasó con Alan García, pasó con Kuczynski y ahora con Vizcarra. No existe ningún presidente durante los últimos 30 años, como bien decía esa señora, que esté, entre comillas, limpio. Y lo que se entiende por una democracia saludable es también, de cierta manera, un juego de ajedrez, un poco con esta analogía que tú hacías, donde se van cambiando las piezas, pero el modelo es el mismo. Yo, como te decía, eh, Perú es uno de los países que más crece, pero es también uno de los más desiguales. Y cuando al comienzo hablábamos de cómo América Latina está ligada, vinculada, tiene que ver directamente también porque un caso que sucede aquí en Brasil, que es el Odebrecht, que son las relaciones de una constructora con diferentes países de América Latina, va detonando en varios países casos de corrupción. Ahora, yo creo que hay que tomar bastante cuidado eh, para no enfocarnos apenas en la corrupción. La corrupción es un problema que está básicamente vinculado a la esencia del modelo. Cuando tú tienes un modelo económico que solo fomenta la riqueza, la individualidad, es claro que eventualmente, día sí, día no, van a existir casos de corrupción. Eso pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Paraguay. Pero lo que pasa aquí en Perú es que hoy tal vez la democracia representativa, esta democracia que coloca a líderes, diputados, senadores, presidentes, y van eligiendo el que más consigue pagar la campaña más cara, hoy está en crisis. A mí me parece que lo que sucede en Perú no es más que una demostración de que la verdadera democracia hoy está realmente saludable, que es las personas en las calles, la gente exigiendo reformas que garanticen básicamente dignidad. Hablando de lo que hoy día se ve como perspectiva actual, ya más
instalada al menos en lo que es la figura de un presidente. Tenemos a un nuevo rostro que cuando apareció Manuel Merino, nadie como que lo conocía, digamos, o que no era una personalidad que uno dijera, alguna vez tuvo algún rol, alguna participación, pero hoy día ya estamos con esta otra persona, que es Francisco Sagasti, y bueno, ¿qué perfil, qué características tiene Francisco Sagasti que puedan contribuir a la organización que se requiere previo a las siguientes elecciones? Sagasti es un miembro del Congreso desde marzo. Hay que recordar que Vizcarra ya había disolvido el Congreso peruano. Este Congreso es un Congreso nuevo y Sagasti es parte de este grupo nuevo, pertenece al partido Morado, que sería un partido de centro un poco más moderado, y él tiene un perfil mucho más académico, es ingeniero, es profesor, es doctor en filosofía, ha hecho clases en bastantes universidades, publicó más de 25 libros, y claro, tiene un perfil de alguien que viene un poco a intentar calmar un poco las aguas, ¿no? Un hombre que incluso cita a César Vallejo, un mejor poeta más conocido de Perú, y que se emociona y que de cierta manera vendría un poco a calmar estas tensiones. Lo que sucede después es difícil de saber, pero hasta abril, que van a ser las elecciones en Perú, ciertamente las tensiones van a continuar en las calles, como sucede en Chile, como sucede en Bolivia durante el año que Yanine Áñez estuvo también. Y precisamente a partir de eso, Franco, ¿qué es lo que se espera o cuál crees tú que podría ser la dirección que tenga Perú de aquí a abril en virtud de las fuerzas políticas que están representadas? Hasta hace algún tiempo todavía seguíamos hablando de Fujimori asociado a la política peruana. ¿Qué es lo que hoy día tú crees que el pueblo va a recibir como suficiente para sentirse conforme? Yo creo, por lo que he podido leer, por lo que he podido ver especialistas peruanos, es que lo principal, lo que ellos buscan también es algo muy, muy semejante a lo que pasa en Chile. Básicamente, una nueva asamblea constituyente que vaya de la mano de mudanzas, de cambios profundos sociales. Perú es un país rico, Perú es un país, como grande parte de América Latina, de la región sur, rico en minerales, pero resulta que la desigualdad es enorme. Yo sé que tú conoces Perú y conoces también esa desigualdad que es muy evidente. Entonces, principalmente lo que la población busca es básicamente vivir mejor. En América Latina están dadas las condiciones para que la gran mayoría de las personas puedan vivir bien. Felizmente, estos modelos económicos foráneos que nos vinieron a instalar y que no funcionan, eh, pueden apenas operar sobre represión, sobre una brutal desigualdad, sobre una concentración de la riqueza que, como yo te decía, ahora, en plena pandemia, se exhibe mucho más, ¿no? Se evidencia mucho más esta desigualdad, porque finalmente Perú, que es un país rico, hoy, por ejemplo, yo estaba viendo la Universidad Johns Hopkins, que es la que estudia el tema del COVID. Perú está en el séptimo lugar mundial, pero está en el segundo lugar por casos por millón de habitantes. Está solamente superado por Bélgica. Entonces, evidentemente, hay un manejo de la pandemia del COVID que fue un fracaso. Ahora, Franco, haciendo referencia a a esta economía o a la calidad de país rico de Perú, sin embargo, que tiene una repartición, que tiene una desigualdad semejante, diría yo, a la que también hemos evidenciado y que ha llevado adelante procesos sociales en Chile. Eh, ¿Qué hay de engañoso en las cifras? De hecho, recuerdo que en algún momento, cuando estábamos en pleno desarrollo de nuestro estallido social o de nuestra crisis más álgida, muchos expertos decían, debemos mirar a Perú, porque mostraba unas cifras de crecimiento económico súper interesantes. Algo que también incluso antes de octubre del 2019 en Chile, también se avisaba aquí en Chile, digamos, como buenas noticias. Es decir,
la frase del oasis era decirnos a los chilenos que estaba todo bien. Entonces, bueno, viene esta especie como de quedar desnudos y de quedar vulnerables después de un proceso vivido en la fecha indicada de octubre, luego además la pandemia. ¿Qué pasa en Perú? Que también desde otros lugares de Latinoamérica lo mirábamos, o algunos expertos lo miraban con detención por lo que podría significar este ejemplo de buen desarrollo económico. Y parecía que con Vizcarra estaba todo tan bien, digamos. Entonces, eh, al menos esa era la información que se recogía. Yo creo que hay varios factores que pueden un poco explicar esto. Lo primero es que los grandes medios en general no retratan mucho algunos países justamente porque los caricaturizan. Pongo el ejemplo de Chile, porque lo que sucede ahora es que se habla, por ejemplo, que hace un tiempo se quemaron dos iglesias. Lo que no se dice es que ese mismo día muere un muchacho por parte de la policía. Entonces, las caricaturas que se van haciendo a partir de los países tienen que ver mucho con esta construcción mediática. De Chile, por ejemplo, se demoraron unas 2 semanas hasta hablar del estallido social. Yo te lo digo porque yo estoy en Brasil, pero además, en general, leo bastantes medios, tema de costumbre, de otras partes, y en Chile hubo mucha demora porque de hecho, se caía el paradigma, el ejemplo del modelo neoliberal. Chile siempre fue eso. Tal vez las personas a veces no lo puedan sentir, pero Chile fue el ejemplo, el modelo que se usaba de cómo tenían que se hacer las cosas, ¿no? Y Perú también formaba parte de eso porque Perú tenía un crecimiento fijo, súper de 5%, prácticamente bastante elevado incluso para América Latina. Y entonces las protestas, las marchas o los casos más graves no combinan muy bien con este tipo de discursos. Hasta que llega un momento que ya no se puede, digamos, ocultar, que fue lo que pasó ahora. Yo creo que hay que tomar cuidado también con entender que esto es un problema particular de corrupción de un presidente donde uno va moviendo las fichas de nuevo, haciendo la analogía del ajedrez, y los casos se acaban. El problema, yo refuerzo, es un modelo que es intrínsecamente perverso, desigual y fomenta la criminalidad. Cuando tú antepones el lucro por sobre cualquier cosa, es claro que se van a provocar este tipo de casos de corrupción. Entonces, mucho más allá de esta idea de que el problema es la corrupción, el problema es el modelo. Y lo digo porque Fujimori cuando nació, cuando apareció en Perú como una figura política, venía del mundo empresarial, venía como una figura totalmente diferente, que venía a renovar un poco la política peruana, pero básicamente cuando el modelo, cuando el lucro es el principal objetivo, sucede este tipo de cosas. La primera vez que escuché hablar de populismo formalmente asociado a una personalidad fue precisamente de algún político peruano que acusó de esto a Fujimori. Y tú lo describes como un empresario que llegó, de alguna manera, recuerdo que en las primeras entrevistas se hablaba de una persona que incluso venía desde, el, desde lo externo del ejercicio de la política. Incluso en los archivos seguramente no está, pero recuerdo algunas reuniones del alcalde de Las Condes con Alberto Fujimori en Lima, de las cuales se hizo divulgación. Hoy día yo creo que esas imágenes no le convienen al actual alcalde. Y resulta que Alberto Fujimori tuvo la particularidad de desarrollar un gobierno bastante extenso que tuvo como esta acusación permanente de ser una personalidad populista. ¿Qué tan lejos o cerca se encuentran los países latinoamericanos de estas figuras que están eh, consolidadas desde a lo mejor la construcción de los perfiles personales
más que por el respaldo de un partido político, que yo diría que las movilizaciones y el desencanto social puede ser caldo de cultivo para que aparezcan estas figuras, por el hecho de que están desprestigiadas las instituciones y los partidos políticos. ¿Qué tan lejos o cerca está Perú? Y también en espejo a lo que viene pasando en Latinoamérica, eh, podemos encontrarnos con la llegada de estas personalidades que parece como cíclico en América. Yo creo que paso también un poco por los grandes medios de comunicación que van construyendo imágenes, a veces irreales, como tú dices, en medio de caos sociales. Pasó con Fujimori, pasó con Álvaro Uribe, pasó con Iván Duque actualmente en Colombia, La Bucaramanga, incluso, Ecuador. ajá, justamente, pasó incluso con Bolsonaro acá, con esta idea de que Bolsonaro, al no pertenecer a un partido político, o al transitar por 8 partidos políticos, de cierta manera era una persona que rechazaba el sistema. Hay que tener cuidado con eso porque incluso se acuñó un término en algún momento que era el outsider, que es una retórica muy neoliberal, ¿no? Usar como términos en inglés y todo eso, para representar figuras que aparentemente serían un poco heroicas, ¿no? Pasa, todavía sigue sucediendo, y incluso la elección ahora de Sagasti, que es un ingeniero, pero que está más vinculado un poco a la academia, también puede ser un poco eso, ¿no? Intentar calmar, tanto es que el sol, la moneda peruana, se reaccionó súper positivamente y tuvo un aumento con la llegada de Sagasti. Pero es algo de lo que hay que estar alerta, aunque también creo yo que lo que está pasando hoy en América Latina tal vez sea muy difícil de callar. Cuando pasó lo de Bolivia, cuando pasó el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, las protestas continuaron durante todo un año. Y yo no creo que Perú vaya a parar las protestas. Yo, de hecho, hoy, antes de conversar contigo, di una leída bastante profunda en varios medios y continúan las protestas en Perú. Entonces, lo que pasa es que los medios, de cierta manera, callan un poco porque van creando caricaturas. Y lo que tú estás haciendo, mucho más allá de que tú seas mi amigo, es fundamental. Es un medio que está, de cierta manera, tratando temas que son actuales y que son necesarios. Eso es fundamental para poder evitar que otros medios de comunicación, que podemos llamar de hegemónicos, construyan todavía las mismas imágenes sobre estos aparentes héroes que nos vienen a salvar. A todo esto parece que se nos olvida Venezuela. Recuerdo que el, la última vez una de las últimas veces que vi a Sebastián Piñera en el exterior fue precisamente en la frontera de Colombia y Venezuela, cuando enviaron camiones de ayuda. Después de eso vino acá en Chile el llamado estallido social y la posibilidad de volver a tocar el tema Venezuela era como mirarse el ombligo, digamos. Resulta que aquí hemos tenido un concierto de países que han sido críticos desde el vecindario hacia Venezuela y que hoy día no están en condiciones de poder dictar cátedra alguna sobre, por ejemplo, derechos humanos, sobre, por ejemplo, manejo económico y tantas otras cosas. ¿Cuál crees tú que es hoy día la postura de Venezuela y su gobierno liderado por Nicolás Maduro en esta realidad que está afectando a Latinoamérica con Perú hoy día en su punto más álgido? Yo creo que en Venezuela están preocupados justamente de intentar frenar o por lo menos contornar esta crisis económica, que también es una guerra económica, ¿no? Hace un mes atrás un banco inglés estaba
deteniendo divisas de oro venezolano, o sea, es prácticamente un comportamiento medio de pirata imperial, y es una guerra económica que tiene un país en crisis. Entonces yo me imagino que el presidente de Venezuela está un poco más preocupado de cuidar de su propio territorio, de que ser tal vez un líder en la región. Lo que sí me provoca es un poco esto de lo que decías del presidente Sebastián Piñera yendo a Colombia, porque tal vez si durante el último tiempo existe alguien que fracasó en su imagen de constructor de una derecha latinoamericana, sea justamente el presidente Piñera. Quiero ser bien claro con esto, voy a ser bien objetivo para que no parezca algo ideológico. El presidente Piñera era quien iba a liderar el PROSUR, que sería una respuesta a la UNASUR que fue creada en el tiempo de Chávez, de Rafael Correa, de Evo Morales, del presidente Lula. Y él incluso inaugura el PROSUR en Antofagasta, en el Observatorio Paranal, trae a los presidentes de derecha y justamente se propone a liderar esta avanzada de la nueva derecha latinoamericana que sería apoyada por Iván Duque, que sería apoyada justamente por Vizcarra en Perú, por Bolsonaro aquí, pero que lamentablemente fracasa monumentalmente. O sea, lo decías tú súper bien, en Perú murieron dos muchachos, Inti Sotelo y Brian Pintado, víctimas de la represión estatal. En Chile son más de 40 fallecidos y más de 400 personas que nunca más van a poder ver y nunca más van a tener una vida normal como tenían antes. En Colombia, Iván Duque ya solo este año son más de 120 muertos, dirigentes sociales. Es una locura, se está hablando de gente que es dirigente sindical, ambientalistas, de dirigentes sociales. Entonces lo que pasa en América Latina es que finalmente, por mucho más que se intentó construir un frente, una avanzada de una nueva derecha, se fracasó, pero esto no es eh, nada que nos alegre, porque el problema es que cuando se fracasa, ¿quién resulta más afectado? Son justamente estos pueblos, que son los que más sufren la represión de estos líderes que son incapaces de dialogar con la diferencia, que se presentan como democráticos, pero que permanentemente practican la represión y la violencia de Estado. Y precisamente eso te quería preguntar, Franco, respecto de las diferencias que pueden ocurrir en términos de manejo, en términos de faltar el respeto a los derechos humanos. En Perú, tú mencionaste a los dos muchachos que perdieron la vida. Hemos visto también algunas imágenes de personas que han sido eh, víctimas de desaparición temporal. Hay un término para eso, de ser Desaparición forzada. desaparición forzada temporal incluso, pero resulta que cuando nos toca a nosotros este proceso, aquí hablamos inmediatamente de estados excepcionales, hablamos de represión, hablamos de manejo de la seguridad, hablamos de toques de queda. ¿Qué ha sido distinto en Perú con lo que pasó en Chile en términos de derechos humanos? No, yo creo que existe una visión tal vez de los medios de comunicación peruanos que de cierta manera se posicionan un poco más que en Chile. En Chile lamentablemente también hubo un retraso y también hubo grandes íconos del periodismo que de cierta manera han venido actuando conforme la música que toca el Estado. Entonces, hay casos emblemáticos como el caso de Camilo Catrillanca, donde los medios primeramente se posicionaron con la versión oficial del Estado. En Perú, yo diría que los medios de comunicación, por lo menos durante estos 5 días, operaron de forma diferente a partir de estas dos muertes. Pero la represión, la violencia de Estado, esa misma, yo refuerzo que tiene que ver directamente con un modelo. El modelo neoliberal es un modelo que no funciona a no ser en base de una fuerte represión. La verdad es que todo lo que se dijo alguna vez del socialismo, de todo lo que se quiso configurar en torno al socialismo, que es un modelo que solo enriquece una minoría en cuanto la gran mayoría está empobrecida o endeudada, que
solo funciona sobre fuerte represión y que no ha funcionado en ningún lugar del mundo, no es más que una definición de lo que es realmente un modelo neoliberal. Que lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia, lo vivieron en Chile y está haciendo ahora en Brasil. Funciona sobre fuerte represión y con una desigualdad absurda y que duele, ¿no? En cuanto a lo que es el panorama, ¿hay alguna figura, Franco, en Perú que pueda ser promisoria en términos de aquellos nombres de los que probablemente nos podremos estar enterando para que eso yo creo que va a pasar muy pronto, digamos, quiénes van a ser y cómo se van a ir configurando los apoyos políticos, digamos, a sus propios candidatos? ¿Cuáles son esos nombres que vamos a empezar a escuchar más seguido desde allá? Yo, principalmente, la persona que más acompaño el trabajo de ella, que estuvo casi a punto de pasar una segunda vuelta con Kuczynski, es Verónica Mendoza, que pertenece a la conglomeración de Juntos por el Perú. Es una líder feminista también, que tiene un discurso social muy fuerte y que viene denunciando esto desde hace mucho tiempo. Incluso yo recomiendo que ojalá la puedan acompañar por Facebook o otra red social, porque Verónica Mendoza ciertamente me parece que reúne todas las condiciones eh, de cambios que aparentemente los peruanos exigen con bastante fuerza. Ahora, cuéntanos un poquito sobre dónde, para mirarlo en perspectiva chilena, si es que es comparable, dónde podría ubicarse el partido de Verónica, El mirándolo partido de en... Verónica Sí. está en un lugar de la izquierda. En Perú también hay un Frente Amplio, tal vez con divergencias del Frente Amplio en Chile, pero básicamente Verónica Mendoza y la conglomeración de Juntos por el Perú es un grupo de izquierda que viene de cierta manera a transformar o a encarnar estas demandas sociales. Hay que también recordar, para un poco hacer un contexto histórico, eh, que en Perú existían en algún momento grupos guerrilleros, existieron grupos que provocaban secuestros. El mismo hoy actual presidente Sagasti fue víctima de un secuestro eh, políticos, estos grupos guerrilleros, y de cierta manera hubo grupos, tal vez extremistas de hecho, que provocaron muertes y que durante mucho tiempo provocaron un rechazo fuerte hacia movimientos de izquierda, que también fue un poco aprovechado por Fujimori, todos conocen bien la historia, pero que hoy, después de 30 años de ver el resultado de este modelo económico, tal vez sea ella, Verónica Mendoza, que está apareciendo ahí, la que consigue encarnar un poco el sentimiento social de los peruanos. Nombraste un concepto, el desprestigio. ¿En qué se basa el desprestigio a la izquierda? Yo creo que primero a hechos puntuales, a secuestros, a muertes, a asesinatos, a grupos guerrilleros que tienen una forma de entender un mundo que básicamente se expresa en actitudes extremas, ¿no? En asesinatos, en secuestros, y eso va provocando un gran rechazo en la población, porque todos se ven afectados. Sendero Luminoso fue un grupo eh, que en Perú dejó una marca hasta ahora de rechazo muy fuerte hacia los movimientos de izquierda. Entonces, creo yo que esto ya superado después de 3 décadas, hoy probablemente también, no probablemente, ciertamente, producto del nefasto legado del modelo neoliberal, hoy la izquierda peruana puede enfrentar esta batalla de ideas de manera diferente. Ahora, si nos movemos un poco, estamos en Perú, pero los comportamientos son bastante particulares y similares en toda Latinoamérica. Si nos movemos un poco, por ejemplo, hacia Argentina, con hoy día también manifestaciones, eh, tú podrás describirnos bajo qué circunstancias, si son tan masivas o no. A veces los tiros de cámara son engañosos. Eh,
Pero en Argentina también, por ejemplo, hemos visto algunas manifestaciones eh, que están dispuestas en un sentido más crítico hacia el gobierno de Fernández. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Cuáles son las diferencias que hay con Perú y Chile, por ejemplo? Y qué tenemos que aprender también los unos de los otros. Yo creo que en Argentina están pasando bastantes cosas. Es uno de los países que tal vez más me sorprende porque Argentina eh, tenía un gobierno de izquierda, de lo que se combinó en llamar de izquierda moderada. Eh, y la verdad es que hoy vemos un impuesto a los ricos que es totalmente novedoso y que, claro, provoca atención de gran parte de la prensa internacional. Entonces, se van creando un poco caricaturas en torno a eso y tal vez al manejo un poco de la pandemia o del rigor que en algún momento Alberto Fernández inició. Lo cierto es que están pasando cosas muy interesantes, principalmente por esta forma de entender el mundo donde en plena pandemia es necesario justamente discutir los modelos económicos que se quieren. Esto no tiene nada que ver ni con socialismo, ni con comunismo, ni con destrucción de la propiedad privada, ni nada semejante, y sí con un poco más de justicia social o de distribución de la riqueza, digamos. Riqueza no de los otros, ¿no? Riqueza de todos, porque son países ricos, yo te vuelvo a repetir, estos países son ricos, pero extremadamente desiguales, algunos más que otros, claro, y producto de modelos donde se permite. Y hoy lo que está haciendo Alberto Fernández es comenzar a cambiar. A mí me provoca mucho interés lo que está haciendo Alberto Fernández, incluso cómo va abordando la política internacional dentro de América Latina. Un hombre que recibió a Evo Morales, a Álvaro García Linera, que fue extremadamente solidario y que tal vez, ciertamente, puede liderar un poco estos grupos, esta avanzada de una nueva izquierda dentro de América Latina que está intentando se recomponer. ¿Cómo se podría componer en términos de, por ejemplo, la llegada de Luis Arce? Eh, Aquí, claro, estamos poniendo tras ciertas fronteras ideológicas las personalidades que se están eh, eh, propiciando a partir de la decisión y la determinación ciudadana en distintos países, pero resulta que tenemos a un Bolsonaro en Brasil y tenemos a un que acaba de llegar a Bolivia, eh, dentro del MAS, un presidente como Luis Arce, que no está dentro del orden de lo que a lo mejor para Bolsonaro es lo más cómodo. No sé para quién podría ser más cómodo, pero nos queda todavía un rato más de Sebastián Piñera en Chile. Ahora Perú está pasando por un proceso. ¿Cómo se puede ordenar esto, digamos, para que podamos pensar alguna vez en la oportunidad que puede tener América Latina de actuar de manera más cohesionada, de manera más organizada en virtud de los pasos a seguir que puedan beneficiar a los países que forman parte de América Latina? Yo creo que lo primero, antes de hablar del presente, voy a intentar un poco hacer un repaso del pasado reciente que tuvo América Latina. Cuando se habla de integración latinoamericana, es mucho más que una ideología, es básicamente una cooperación internacional donde se entiende que somos parte de una región donde tenemos muchas más semejanzas que diferencias. Y esto muchas veces se traduce en ayudas necesarias o en cambios totales de países. Pasó con Venezuela cuando asume Chávez al comienzo del siglo y gracias a la ayuda de Cuba consigue derrotar primero el analfabetismo y después la desnutrición. Estos son datos internacionales. Lo mismo pasa con Bolivia, cuando Evo Morales, también con la ayuda de los cubanos, de los médicos cubanos, los profesores cubanos, consigue colocar Bolivia
por la primera vez fuera de los países que siempre lideraron las tasas de analfabetismo y también la civilización. Lo mismo pasó con Ecuador, con Rafael Correa, y con una idea de países que pueden gobernarse y que pueden ayudarse entre sí y que no necesitan de una tutela o de un país sombra como Estados Unidos durante décadas insistió en ser, o incluso usándonos como experimento, ¿no? Chile, hay que decirlo, fue un laboratorio económico de los Estados Unidos. El modelo neoliberal en Chile fue la primera vez donde nació, eso lo sabe todo el mundo, pero siempre es bueno reforzarlo incluso antes que en Inglaterra, incluso antes que Estados Unidos. En algún momento Estados Unidos, incluso en Centroamérica, contagió a personas que estaban en situación de calle, a prostitutas, a presos con enfermedades sexuales para intentar probar medicamentos. O sea, es un nivel de absurdo enorme. Y justamente esta integración de América Latina va en contraparte de todo eso, ¿no? Lo que puede pasar hoy es que aparecen algunos nombres como Fernández, con un perfil bastante moderado en un momento de confrontación, y Luis Arce, que también es un académico, es un profesor, y que algunos intentan mostrarlo como un hombre un poco más, tal vez, del centro, pero la verdad es que él fue ministro de Economía y Finanzas y fue él el responsable por estatizar los hidrocarburos en Bolivia, ¿no? O sea, responsable directo que Bolivia creciera 5 veces el Producto Interno Bruto. Pero son hombres que no caen en estas caricaturas donde los muestran como agresivos, dictadores, tiranos, que muchas veces la prensa o los medios intentan mostrarnos. La verdad es que yo veo con bastante buenos ojos la posibilidad de estos gobiernos, eventualmente de Andrés Arauz en Ecuador, porque eh, no, no, los experimentos de pequeños dictadores como Bolsonaro no funcionan. Brasil es un país que está, además de segundo a nivel mundial con el tema del COVID, con una desigualdad que solo va creciendo, creciendo, creciendo. Y también, como ya hablábamos, estos salvadores de la patria, estos empresarios, estos forsyths, terminan siendo finalmente representantes del mercado que nada ayuda. O sea, pasó con Piñera, pasó con Uribe, pasó con Fujimori, con tantos otros que solo terminaron por aumentar la brecha de la desigualdad. Esto es como cíclico, ¿no? Que las elecciones de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos y latinoamericanas pasan por periodos y procesos donde gobierna eh, el neoliberalismo, gobierna la izquierda, y hay una especie de búsqueda que si uno la amplía en perspectiva, podría estar encaminada hacia algo más categórico y dejar de probar. Por ejemplo, lo que pasa en Chile, los últimos gobiernos no es el reflejo de lo que uno podría decir, hemos tenido gobiernos realmente instalados en lo social. O sea, eh, desde Edwin hacia adelante, todos fueron gobiernos que estaban súper instalados en la política neoliberal. Algunos con un poquito de reojo mirando hacia políticas sociales interesantes, pero finalmente el camino está, a tu juicio, por ese tipo de moderados, tipo Bachelet, o moderados tipo Arce Fernández. Sí, Tratando de tal dejar vez, claro que hay una diferencia desde dónde se instalan sus gobiernos. Aquí en Chile estaban instalados desde el neoliberalismo, formalmente. sí, sí. Yo tal vez no me expresé bien cuando digo moderado. Moderado me refiero un poco a la personalidad, ¿no? Uno veía a Chávez, a Correa incluso, y me parece un poco más fuerte de personalidad, en permanente enfrentamiento y en permanente diálogo con los poderes empresariales o incluso acusando a Estados Unidos
y a Europa de intervenir directamente en sus países. Cuando uno ve a Fernández, de un hombre un poco más calmo, más tranquilo, y lo mismo con Arce, ¿no? Tiene una personalidad diferente. Ahora ellos dos me parece que están muy, muy distantes de lo que se vivió en Chile. Yo respeto mucho la biografía de la presidenta Bachelet. Me parece que ella tiene una historia de vida, como muchos en Chile, de sufrimiento directamente de la dictadura, pero ambos gobiernos de la presidenta lamentablemente fueron nefastos y fueron administradores del modelo neoliberal e incluso también de aplicación de violencia de Estado contra directamente el pueblo mapuche y contra estudiantes y contra cualquier grupo social que osase siquiera cuestionar el modelo. Entonces, cuando digo moderados, me refiero un poco a la personalidad. Chávez tenía una personalidad, Correa tenía una personalidad muy clara de enfrentarse a periodistas, de discutir, eh, de, de, hacerlo, digamos, con una forma un poco más directa, ¿no? Por eso tal vez eran caricaturizados. Cuando uno ve a Fernández, Fernández es un hombre que hace un gesto político de ir a la frontera con Arce y hace un discurso en plena frontera de Argentina-Bolivia, y eso es súper significativo de la integración latinoamericana. Cuando uno escucha a Arce, es un hombre súper tranquilo, súper educado, pero fue el hombre que estatizó los recursos naturales que, repito, permitieron que la historia boliviana cambiara como nunca en su historia, como, en siglos, perdón. Pero ellos están muy, muy distantes de lo que aquí pasó en Chile después de Pinochet. Lo que se entiende como moderado aquí, allá en Chile, no es más que gente que administró el modelo neoliberal, incluso lo profundizó con privatizaciones, y además aplicó violencia de Estado cuando necesario. En Chile hay décadas de sufrimiento del pueblo chileno, de gente que desapareció, de gente, no de ahora también, de que recuerdo estudiantes que incluso quedaron en silla de ruedas, que sufrieron directamente la violencia del Estado. Entonces, cuando hablo de moderados, me refiero a la forma, pero en el fondo son muy, muy distintos. Quiero hacerte una pregunta, Franco, y cuéntame tú si tiene que ver con lo que hemos venido conversando, pero aquí en Chile se ha establecido que hay como una canción, haciendo analogía de las canciones, el huele a peligro de Miriam Hernández, a propósito de la amistad que tiene Fernández con Marco Enrique Suminami. ¿Huele a peligro? Yo, yo creo que Marco Enrique es un hombre bastante polémico, es una persona que de cierta manera usa un poco un histórico personal, usa y abusa de la figura del padre, pero que evidentemente tiene lazos bastante cuestionables. Yo creo que esta amistad pasa eh, por la creación del Grupo de Puebla, que es una iniciativa de Marco Enrique, que él, incluso Verónica Mendoza de Perú está también vinculada al Grupo de Puebla y varios más, eh, en Brasil también, pero yo creo que son figuras totalmente diferentes. No creo que pasen por una amistad personal o con una eventual alianza. Y también creo que los créditos de Marco Enrique ya también están acabados. O sea, una figura política que se fue desvaneciendo y que hoy está totalmente loco. Por lo tanto, no reviste peligro a alguien que está con los créditos así de bajos, digamos. Es que a mí me parece que este vínculo está más sustentado en este grupo de Puebla que reúne a líderes de izquierda de América Latina, pero no sé hasta dónde es real. Y claro, también yo pienso que de buena manera Marco Enrique está cada vez más fuera de la política porque tal vez justamente represente todos los valores que nadie quiere hoy en Chile. Y tal vez sea peor incluso porque usa la figura de un papá ausente y que tiene una historia que en Chile es muy dolorosa. Entonces, en lo personal, Marco Enrique es un hombre que me despierta total desconfianza. Eh, lo conozco bien porque estuve haciendo
en algún momento reportajes de Marco Enrique, ya por el 2000 y tanto, y tiene una historia de lealtad y cosas bastante complejas. Aprovechemos los minutos que nos quedan para hablar de lo que acaba de ocurrir también en Brasil, donde tú te encuentras. Eh, Hubo el pasado domingo elecciones que dejan bastantes lecturas respecto a la figura de la persona que estamos viendo acá en el apoyo. Eh, lo último que al menos acá en Chile supimos de Jair Bolsonaro es que había contado que Vladimir Putin había dado elogios de su figura masculina. Son el tipo de cosas que a veces en Chile nos enteramos, pero me imagino y claramente que hay cosas más allá y sin duda interesantes que están pasando a partir de también las pistas y las lecturas que se pueden recoger a partir de la elección del domingo pasado. Sí, este domingo en Brasil hubo elección de alcaldes, fue una elección donde principalmente justamente la figura de Bolsonaro de cierta manera estaba siendo testada y había 78 candidatos que tenían el nombre Bolsonaro atrás en sus candidaturas. De esos 78, apenas uno fue electo concejal, que es justamente uno de los hijos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Entonces, hay un fracaso real de Bolsonaro como figura política, pero yo particularmente no me atrevo a decir que el bolsonarismo se acabó aquí, porque tal vez incluya, así como el neoliberalismo, algo más que la política económica, un conjunto de valores sociales, de formas de entender el mundo, que se asocia un poco más a, a las costumbres, más que al modelo económico. Entonces, ciertamente Bolsonaro perdió radicalmente, pero la derecha y la centro derecha en Brasil está creciendo, porque es lo que pasa cuando tú tienes un extremista. Cualquiera que está un poco más acá ya pasa a ser centro, ¿no? Y eso es lo que pasa con Bolsonaro. Lo positivo es que hay un líder en San Paulo del movimiento de los sin techo, que tal vez venga un poco a representar esta renovación de la izquierda. Es un hombre que no es nuevo en política, pero que siempre estuvo vinculado a los movimientos sociales. Se llama Guilherme Boulos, es un hijo de médicos, es un hombre de una familia de clase media alta, incluso de profesores universitarios, que hace 10 años decide que él va a vivir, estudió en la Universidad de San Paulo, tuvo siempre una excelente educación, pero hace 10 años decide, como otros líderes de izquierda latinoamericanos, que la forma de vivir realmente y de sentir las diferencias sociales es justamente estando in situ. Y él se cambia de casa, se va al sector sur, Campo Limpo, en San Pablo, que es un lugar bastante complejo, y desde ahí empieza a construir una lideranza comunitaria que hoy lo tiene en una segunda vuelta con un candidato de centro derecha. San Pablo es importante porque, aunque la capital es Brasilia, en Brasil, San Pablo es una capital importantísima porque es la que concentra la mayor cantidad de industria y es porque es la más rica, además de ser la que tiene la mayor cantidad de gente. Entonces, esta disputa, de cierta manera, genera una nueva renovación de izquierda, cuestiona hasta dónde los extremismos de Bolsonaro funcionan. Yo, te repito, creo que el bolsonarismo político tal vez se acabe, pero como movimiento conservador tengo mis dudas. Creo que Brasil está en un momento súper complejo. Y básicamente eso, de aquí a 2 semanas vamos a ver qué sucede, si es probable que este candidato de izquierda pueda revertir, quién sabe, convertirse en alcalde de la ciudad más rica de América Latina. Además porque San Pablo, si no me equivoco, por característica es una ciudad que es considerada un bastión de la derecha más dura brasilera, ¿no? Sí, San Pablo siempre estuvo gobernado durante los últimos 30 años, por lo menos, por un gobernador de la centro derecha, también como ellos lo llaman, pero con políticas neoliberales. En la prefectura, en la alcaldía de San Paulo, existió un gobierno de Fernando Haddad, que
fue candidato a presidente, y luego la derecha retoma el poder. Pero es significativo porque generalmente desde San Pablo se eligen también las figuras a nivel nacional. Por eso que es muy importante esta elección y lo que pasa eventualmente con esta candidatura. Eso se ve en 2 semanas. Sí, en 2 semanas, esto fue ahora el domingo y la elección ya comienza, la campaña ya comenzó y Guillermo Boulos una figura realmente muy interesante porque, como te digo, es un profesor universitario, es un profesor que representa esta figura que eh, busca vivir realmente lo social y él mismo lo reivindica. O sea, yo conozco la pobreza no a partir de estadísticas, sí a partir de vivencias muy personales. Casado con una mujer de esta zona sur y ha construido uno de los movimientos que yo creo además que son más representativos de la izquierda brasileña. Cuando fue el golpe en Brasil, que terminó con la presidencia de la presidenta Dilma, el gobierno Temer comenzó ya a cortar gobiernos sociales y la única vez que eh, volvió atrás fue justamente con la presión de este movimiento social en San Paulo, con la presión del movimiento sin techo. Entonces es una candidatura súper interesante que no es que venga a cambiar la historia de Brasil o que de un rumbo total, pero de cierta manera mueve un poco nuevamente el ajedrez político. Franco, se nos acaba el tiempo. Siempre es interesante, importante conversar contigo porque tenemos la posibilidad de entender en perspectiva y mirar también nuestra propia realidad en Chile desde yo, cuando he tenido la posibilidad de estar fuera de Chile y específicamente en América Latina, en Bolivia, en Perú, Argentina, donde viví también un tiempo, siempre he tenido la conclusión de que más allá de los distintos climas, que hoy día parece que estamos más parecidos en cuanto a, aquí ya hace más calor, digamos, y tú estás ahora, entiendo, en un lugar con mucho calor, más allá de lo geográfico que puede ser parecido en un lugar y otro, eh, aunque diverso también por el desierto, nos parecemos tanto en lo cultural. Entonces, no deja de ser especial que el comportamiento que tuvo Chile se dio en paralelo con un comportamiento similar que se dio en Ecuador, días más tarde en Colombia, hoy día finalmente pasa en Perú. Por lo tanto, si uno quisiera trabajar de vidente, podría también decir, ojo, observemos lo que puede seguir pasando en otros lugares. Entonces, creo que mirar todo esto desde una perspectiva general siempre nos hace bien y es saludable. Y por eso mismo te agradezco muchísimo el tiempo que te has dado en medio de todo tu trajín allá en Brasil, Manaos ahora. Cuéntanos un poquito en este minuto que nos queda cómo es esa ciudad. Si yo estoy en Manaus, es una ciudad que está al extremo de Brasil, más cerca de Colombia que del centro, con un calor bastante fuerte y también con, digamos, hoy está en medio del ojo mediático porque aquí se están provocando justamente estos incendios en el Amazonas que son provocados para que los madereros puedan avanzar, digamos. Y ahí se provoca este conflicto con Biden en Estados Unidos que advierte a Bolsonaro que si no mejora el trato, no cuida del Amazonas, va a haber sanciones económicas y Bolsonaro responde que, bueno, en algún momento él tiene pólvora y todo esto. Esto es absurdo. Entonces es un lugar que hoy está en el ojo del huracán justamente por las quemadas, por los incendios, y que espero también poder de repente difundir algo eh, con Canal País de lo que está pasando un poco más acá. Yo quería decir algo al terminar que es muy importante, me queda un segundo, y es que Chile, lo vimos ahora con los documentos desclasificados 50 años después, siempre de una u otra manera fue un ejemplo. Los movimientos sociales, el estallido social o la revolución, como la quieran llamar, sirve de ejemplo para otros países. Y es justamente lo que se quería evitar con el gobierno de Allende, esto según los mismos diálogos de Nixon con Kissinger, y que hoy se repite, digamos. Entonces hay que estar ojo ahí, lo que está sucediendo en Chile se está replicando en otros países y América Latina tal vez esté incluso más unida que nunca. Se va atento con eso ahí para que las historias no se repitan, digamos, y que nos intenten de nuevo cortar desde otros países o nos digan cómo es que tenemos que gobernarnos.
Absolutamente, y muy oportuno el comentario. Ahí está el mapa donde estás tú ahora, en Manaus, en Brasil. Eh, Gracias, Franco, gracias por tu tiempo y será hasta una próxima oportunidad que espero que sea bien pronta para contar mejores noticias siempre, cada vez que nos veamos de América Latina. Muchas, muchas gracias.